chicos, bienvenidos a la lección número 8 de la clase de menores titulada El prisionero contento. Pablo es encarcelado en Roma. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 28, versículo 16 al 31. Nuestro versículo para memorizar: he aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 13. Nuestro mensaje: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias más difíciles. ¿Te has preguntado alguna vez si una situación mala podría empeorar más aún? ¿Y después decidiste hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias? ¿Lograste ver a Dios en acción aún en tu mala situación? Continúa escuchando el relato de Lucas acerca de cómo Pablo decidió servir a Dios mientras era prisionero y cuáles fueron los admirables resultados. Al llegar a Roma, oí que Julio, el centurión romano que nos escoltaba, le decía a Pablo que lo dejaría en libertad si pudiera hacerlo. Pablo le dijo que no cambiaría en nada su situación, porque Dios tenía para él una obra que debía hacer en Roma. Dijo que se sentía contento con eso. Su actitud positiva sigue causándome asombro. Cuando llegamos a la ciudad, Julio hizo arreglos para que Pablo viviera por cuenta propia con un guardia, en vez de ponerlo en la prisión con los demás prisioneros. Encontró para nosotros una cómoda casa amueblada. Por fin Pablo podía vivir en cierta comodidad. Estaría bajo arresto domiciliario. Eso significa que estaría atado constantemente a un soldado, pero podía predicar a todos los que fueran a su casa. 3 días después, Pablo había pedido información acerca de la comunidad judía que vivía en Roma. Cuando llegó, descubrió que había una numerosa población judía. Se sentó a pensar en sus amigos Aquila y Priscila, a quienes había conocido cuando había sido expulsado de Roma años antes. Repitió que era posible servir a Dios sin importar dónde y en qué circunstancias estemos. Estuve de acuerdo con él. Hoy Pablo decidió que era tiempo de reunirse con los dirigentes judíos. Quería asegurarse de que conocía la verdad de lo que había sucedido en Jerusalén. Cuando llegaron, les habló con prudencia sobre las razones que habían motivado su encarcelamiento. Les sorprendió que no hubieran escuchado todavía los detalles de parte de los judíos de Jerusalén. Los judíos sentían curiosidad por saber por qué Pablo creía que había venido el Mesías. En lugar de tener que contestar preguntas sobre su detención, le pidieron que le explicara por qué creía que Jesús era el Mesías. Pablo le pidió que volvieran a reunirse con él dentro de 2 días. 2 días después, intrépidamente Pablo dijo a los judíos que Jesucristo de Nazaret era el Mesías de quien había escrito los profetas. Los judíos de Roma le hicieron preguntas difíciles. Algunos creyeron, pero al final la mayoría no se convenció. Pablo les recordó las profecías de Isaías 6, versículo 9 y 10, acerca de su incredulidad. Finalmente les dijo, con la frustración que me resulta familiar, que la salvación sería enviada a los gentiles. Eso no pareció importar mucho a los que escuchaban. Podría decir que Pablo estaba desanimado, pero dijo que no importaba, que aprovecharía cada oportunidad para hablar a otros de lo que sabía. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, y a tener sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículos 12 y 13. El soldado que vigilaba a Pablo se conmovió con este testimonio. 2 años después, los judíos de Jerusalén llegaron hoy. A Pablo no le preocupa mucho que estén aquí para acusarlo. Su demora en venir permitió que la obra floreciera en todas partes. Pablo había tenido tiempo de escribir cartas de ánimo a las iglesias que fundó. Había enviado obreros a iglesias como también a lugares a los que él no podía ir. Un líder en cadena. Ahora comprendo por qué Pablo dijo hace 2 años que estaba contento en toda circunstancia, sin importar las dificultades que tuviera que padecer. He visto cómo nuestro Señor lo ha fortalecido para la obra, aunque no se encontraba bien de salud. Timoteo, Marcos, Demas y Tíquico han estado con nosotros. Marcos ha madurado muy bien en el Señor y está totalmente dedicado al servicio de Pablo. Entiende la manera de pensar de Pablo y trata de complacerlo. Tuvimos la afluencia constante de visitas en esta casa. Algunas veces reía conmigo al ver la frecuencia y cantidad que venían.
Probablemente ni los consejeros de Estado recibían tanta gente. Si no le insistía en que parara para descansar, Pablo hablaría con las personas toda la noche. Refunfuñaba y decía que no era un inválido, y yo le recordaba lo que pasaría si no seguía las órdenes del médico. Él me decía: tú has sido más que un médico, has sido un amigo fiel. Más tarde me presentaba como mi amigo médico. He sido bendecido grandemente por el tiempo que pasé con él en estos años. He aprendido mucho acerca de la confianza en Dios y la constancia en su servicio a pesar de las dificultades. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 17, los ministerios y los dones espirituales. Creo que Dios nos ha concedido talentos especiales que podemos utilizar para servirle. Todos tenemos habilidades especiales como la música, la predicación, la enseñanza, las artes, impartir estudios bíblicos, visitar a los enfermos o hacer que la gente se sienta bienvenida cuando visita nuestra iglesia. En la obra de Dios, todos y cada uno de los dones espirituales son importantes. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 43, página 336. Pablo enseñó que la religión es un positivo poder salvador, un principio proveniente eternamente de Dios, una experiencia personal del poder renovador de Dios en el alma. La próxima semana veremos la lección número 9, titulada Una gran tarea, la gran comisión. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chicos.